Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro 19º encuentro de Debates para el Desarrollo, el ciclo de nuestra Escuela de Formación Política. Ahí veíamos nuevamente la placa de expositores que nos han acompañado este año. Estamos muy contentos y les agradecemos a todos una vez más por participar. Hoy nos visita el economista Roberto Kachanowski, que ustedes saben es muy renombrado, muy conocido, así que nos vamos a dar un gran gusto. Roberto, además de economista, es también director del sitio economiaparatodos.net. Les doy muchas las gracias nuevamente a todos por participar. No olviden enviar sus preguntas por el chat y sin más preámbulo le paso la palabra a Lucas Delfino para que dé comienzo a la charla. Gracias, Santi. Muchas gracias, Roberto, por sumarte a esta charla. Muchas gracias a todos por participar nuevamente. La verdad, como decía Santi, nos estamos permitiendo este espacio para pensar en conjunto, para aprender, para diagramar la Argentina que viene, para ver los problemas. Y lamentablemente, Roberto, la primera pregunta iría, ¿en todos los países del mundo todos los días se habla de economía y todos los días estamos discutiendo los mismos temas? No, vos agarrás cualquier diario de cualquier país del mundo y la gente, por empezar, no lee tanto los diarios como acá, ¿no? Y vos vas a un país cualquiera y el tema económico es un tema que se debate, sí, pero bueno, en ciertos lugares. Uno de mis sobrinos viviendo en Estados Unidos ya hace tiempo, es economista, es profesor en la universidad, etcétera, y no vive en la coyuntura americana todo el tiempo pendiente de cuál es el problema económico, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros nos empeñamos en hacer macana todos los días, de manera que, bueno, es un problema eso, hay que enfrentarlo, ¿no? Hoy tenemos el tema del día, Roberto, el famoso impuesto a la riqueza que se está discutiendo en este momento en la Cámara de Diputados. Primero, me gustaría, sobrevolar el tema de qué consta este impuesto, pero más allá de eso, ¿cuál es tu visión? ¿Qué incentivos genera? Y si a vos te llama mañana un empresario de cualquier lugar del mundo y te dice, che, tengo unos mangos para invertir, ¿cómo está la Argentina? ¿Cuáles son los incentivos que estamos dando? Mira, a ver, vamos por partes. Esto de impuesto a las grandes fortunas, como dicen ellos, es como si acá estuviesen viviendo Bill Gates y un montón de tipos del estilo, ¿viste? No es así. O sea, los empresarios argentinos no son los más grandes del mundo. Hablan de grandes fortunas como si fuesen miles de millones de dólares. Pero, no sé, la presión tributaria en Argentina es una de las más altas del mundo. Pero vamos a ponerlo así primero. En 1999, la presión tributaria consolidada, cuando uno sumaba todos los impuestos nacionales, provinciales y municipales que había que pagar, eran 22 puntos del Producto Bruto. Ahora son 42 puntos del Producto Bruto. Prácticamente se duplicó la presión impositiva, ¿sí? Entre el 99 y el 2019, o 2018, por ahí. Y la verdad es que cada vez tenemos más pobres. O sea que más que impuesto a la riqueza, yo diría que este es un impuesto para crear más pobreza. Cuanto más impuestos vos creás, menos empresas vas a tener en Argentina para crear puestos de trabajo. Esto es clarísimo. A ver, te digo algunos impuestos que empezaron en forma transitoria y se transformaron en permanentes. El actual impuesto a las ganancias se crea allá por la década del 30 como el impuesto a las rentas extraordinarias o las rentas, y después era un impuesto de emergencia por 2 años, si mal no recuerdo, y venimos en emergencia desde hace más de 80 y pico de años con el impuesto a las ganancias. El impuesto al cheque se creó como emergencia en el año 2001, era por 1 año y pico o 2 años, y sigue vigente. El IVA en el año 1995, Caballo lo subió por una cuestión de la crisis del tequila y todavía sigue en el 21%. Y así podría decir, por ejemplo, cuando se crea el IVA, allá por el año 1973, si mal no recuerdo, ya estaba el peronismo, se eliminan lo que eran los ingresos brutos a nivel nacional y provincial, tenían otro nombre. ¿Por qué? Porque el IVA se iba a coparticipar, entonces sacaban esos impuestos y se ponía el IVA. Y empezó con el 13% de impuesto, creo. Hoy lo tenés en el 21%, pero además las provincias y la ciudad de Buenos Aires te cobran ingresos brutos. O sea, vas acumulando impuestos y terminás con una carga impositiva feroz. Por eso
se te van las empresas y se van los empresarios. Vos sabés que hay un trabajo del Banco Mundial que se llama Doing Business. Ese trabajo que lo hace, calcula cuál es la presión impositiva que paga una empresa en todos los países que integran el Banco Mundial. Lo hace Pricewaterhouse trabajan unos 15.000 contadores por año. Vos mirás, vos sabés que Argentina es el segundo país que más impuestos paga una empresa en el mundo. Primero está la isla de Comoros. Para que tengamos una idea, la isla de Comoros está frente a África, ¿sí? Vos ganás $100 y te cobran $220 de impuestos, ¿sí? O sea, pagás más impuestos de lo que ganas. Y en la Argentina ganás $100 y pagás de impuestos, o sea, se quedan con tu ganancia, se quedan con toda tu ganancia más $6 más, $106. Entonces, si vos querés atraer inversiones, y yo te digo, che, ¿y dónde ponemos la empresa? Y tenemos dos opciones. Podemos ir a a Irlanda, que te cobra el 12,5% de impuesto a la ganancia, sobre Argentina. ¿Dónde vamos? Obviamente te vas a Australia. A Irlanda. Entonces, Argentina lo que está haciendo con este sistema tributario, que ellos lo venden como un proyecto solidario, es crear más pobreza, es crear más desocupación, es crear más indigencia y tal vez sea el negocio del populismo, tener más clientelismo político. De manera que Argentina necesita desesperadamente necesita varias cosas, ¿no? Pero una gran reforma tributaria donde mucha gente pague pocos impuestos. O sea, que la carga tributaria sea muy baja, pero que todos paguen mucho, muchos paguen poco. Y no hacer al revés, que le aplicas una gran carga tributaria en un sector que finalmente se te va achicando. No sé si alguno de ustedes leyó el libro La rebelión de Atlas. Bueno, no voy a hacer espolear el libro, el final del libro, porque va a quedar mal. Pero Argentina es eso. Argentina se está quedando sin empresas directamente. Todos los días ves una empresa que se va de Argentina por la carga tributaria, porque la vuelve loco con los controles, por la legislación laboral, etc. ¿no? De manera que este impuesto que promueve el señor, Máximo con Heller, ¿no es cierto? Que Heller maneja un banco y que, por cierto, la tasa de interés que cobra por un crédito, te metes en el sitio de ellos y parece el más capitalista del mundo, el tipo, ¿no? Viniendo del Partido Comunista. Yo te diría que están trabajando para crear más pobreza, no para crear más pobreza. No para que la gente viva mejor, sino para que la gente viva peor y dependan más de ellos y del puntero político para poder vivir. Lo cual es indigno para las personas. Roberto, y en esa línea lo que vos decías sobre la presión tributaria y cómo fue sumando el impacto del Estado, el gasto público en el PBI, la particularidad que más gasto del Estado no fue más presencia de fuerzas y demás. ¿Cuál es tu opinión con respecto a lo que hizo Mauricio Macri en los últimos 4 años? Si estaba en el rumbo correcto, si cómo eso en las cuestiones de base de sustentación política, la fragilidad que muchas veces da el sistema electoral en nuestro país, en las cámaras, el sistema federal en las provincias, cómo logramos poder encontrar un equilibrio entre ambas para poder cambiar por lo menos la senda que viene llevando nuestro país. Bueno, son varias las preguntas, pero a ver, la primera era de inicio, era el gasto público. Recordemos que lo que hay que tomar siempre es el gasto público que se llama gasto público consolidado, que es todo lo que gasta la nación, las provincias y los municipios. Eso, en la década del 80 y del 90, eran 30 puntos de Producto Bruto. Ahora son 46, 47 puntos de Producto Bruto. Voy a poner de esta forma. En la década del 90, en la Argentina se gastaba 30 puntos de Producto Bruto entre la nación, las provincias y los municipios, y ese gasto fue infinanciable porque recordemos que en la década del 80 tuvimos inflación, mega inflación, hiperinflación, default y confiscación de depósitos. O sea que 30 puntos de producto no se podían gastar. ¿Te puedes imaginar que 47? Mucho menos. ¿Sí? Muy bien. Dicho esto, sabemos que va a haber que hacer una gran reforma del Estado. Esa gran reforma no la vas a lograr de un día para el otro, te va a llevar mucho tiempo. ¿Sí? Porque tenés que reformar a nivel nación, provincias y municipios. Y vos tenés que pensar en un plan económico. Ahora bien, vos me decías, bueno,
cuál había sido el rumbo económico de Macri en su momento, ¿no es cierto? Me habías preguntado. Yo te diría los errores que se cometieron. Primer gran error no fue contar lo que se había recibido de Kirchner. La gente no tenía idea. Yo me acuerdo que trabajamos en ese momento 8 economistas y, bueno, les mandábamos el papel, ninguno quería un puesto, simplemente decimos, mirá, este es el diagnóstico y estas son las medidas básicas que hay que tomar, pero, bueno, obviamente nadie nos dio bolilla, pero más allá de eso, lo que era básico era contar lo que se había recibido. Vos habías recibido de un gasto público que era el 30% del Producto Bruto, lo habían tirado del 47%, gracias a que durante la época de la soja vos podías financiar más populismo. Si tenés caja, podés financiar populismo. Si no tenés la soja en $600, no podés financiar. Entonces había que explicar que tenías todo el sistema tarifario destrozado, que no tenías rutas, que tenías una presión impositiva altísima, que había aumentado el empleo público, que lo había aumentado de forma fenomenal, que vos tenías, por ejemplo, los planes, en planes sociales, ¿sí? Vos tenías el típico caso de las pensiones por invalidez laboral, que el 76% del cuerpo no te permite trabajar y además sos indigente, eso te autoriza o te da la ley, te da la posibilidad de tener un subsidio. Vos en el año 2003 tenías 63.000, o por ahí 70.000, vamos a poner números redondos, 70.000 beneficiarios de pensiones por invalidez laboral. En el año 2016, cuando vos estabas recibiendo, 2015, cuando estabas recibiendo el gobierno, tenías 1.070.000 personas por invalidez laboral, beneficiarios. O sea, tenías 1 millón de inválidos más en la Argentina sin que hubiese habido una guerra, un terremoto, un tsunami, nada. Eso sale 200.000 millones de pesos al año ese presupuesto. ¿Sí? Te estoy nombrando uno como ejemplo. Podías haber dado un montón de ejemplos mostrando cómo se había despilfarrado plata. Entonces, cuando vos no contás eso, la gente no tiene conciencia de por qué vas a adoptar ciertas medidas. Y creo que el segundo error que se cometió fue pensar que porque Macri se sentaba en el sillón de Rivadavia, iban a llevar las inversiones. Y no es así. O sea, sí, por supuesto, es una condición necesaria que te cambie el esquema o el ambiente político, eso sin ninguna duda. Pero vas a tener que empezar a mostrar signos de un rumbo de política económica. Y si ustedes se fijan, nunca se anunció un plan económico. Cuando en ese momento se hablaba de shock versus gradualismo, lo que proponíamos, lo que no era que decíamos que se ridiculizó diciendo que queríamos despedir 1 millón de tipos al otro día. No era así, despedir 1 millón de empleados públicos. No, esa no era la propuesta. Política de shock es: te anuncio un plan económico completo un día, te cuento cuál es la herencia que recibiste y qué vamos a hacer para salir adelante. Y si vos lo presentás bien, lográs un shock de confianza que te permite ganar tiempo. Entonces, después vas a ir avanzando a distintas velocidades. Argentina necesita como mínimo 5 reformas grandes. Una, tiene que hacer una gran reforma del Estado, que eso te va a llevar mucho tiempo. 2, tiene que hacer una gran reforma tributaria, porque este sistema tributario es impagable, imposible de manejar, etc. 3, tenés que tener una reforma laboral para poder contratar gente, que las empresas quieran contratar gente. 5, tenés que hacer una reforma monetaria, no tenés moneda, sin moneda no puedes hacer trabajo. 6, te tenés que incorporar. Muy bien. Esto dicho, así es fácil, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que vos vas a necesitar ir a distintos ritmos. Por ejemplo, una reforma monetaria la haces más rápido que una reforma del Estado. O, qué sé yo, no sé, una reforma monetaria es más rápida que una reforma laboral va a ser más rápida que la integración económica al mundo. Pero vos tenés que ir marcando el rumbo, vos tenés que mostrar hacia dónde vas. Voy a dar un ejemplo muy sencillo que tal vez ustedes por la edad no lo recuerdan, pero en 1985 Alfonsín venía bastante con el barco escoriado por que Grispum no embocaba uno y teníamos una inflación fenomenal, etc. Saca a Grispum y pone a Surruin con su equipo económico y anuncia el Plan Austral. El Plan Austral, que no era un plan muy consistente, pero estuvo muy bien vendido, muy bien presentado y tenía algunas consistencias y muchas inconsistencias también, generó un cambio de expectativas tan grande que le permitió a Alfonsín ganar las elecciones de medio término. O sea,
eso es un ejemplo de qué es una política de shock, ¿sí? Entonces, vos tenés que hacer, primero, un gran diagnóstico de decir, señores, esto es lo que se recibió. Segundo, este es el rumbo que vamos a tener. Y tercero, vas a tener que explicar dónde vas a crear puestos de trabajo y cómo vas a traer inversión. Y ahí en esa línea, y para cerrar el capítulo de lo que pasó y centrarnos en lo que viene, que la construcción del futuro es lo más importante, ¿cuál es tu mirada? Digo, otro tema de actualidad que también tuvo fuerte discusión en el gobierno de Mauricio, la cuestión previsional en nuestro país, si es uno de los problemas estructurales. Hay muy buenas políticas en los enunciados, pero después en un sistema previsional que es impagable en el argentino y que tiene unas dificultades enormes en el contexto del mundo, comparando con otros países. Y también con respecto a una de las líneas que se llevó adelante de no tener un ministro de Economía fuerte y de dividir el Ministerio de Economía, si para vos fue un problema o fue una cuestión menor. No, yo creo que fue un error tener tan dividido el Ministerio de Economía. Vos en una situación de estas características necesitas un tipo que tenga el plan económico en la cabeza, le hable a la gente. Los ministros de Economía últimos le hablan a los economistas. Si ustedes los escuchan, le hablan a los economistas, no le hablan a mi tía Porota. ¿Sí? Vos cuando hablas tenés que convencer al grueso de la población de hacia dónde vas. Ese fue un punto. Que tenés que tener un ministro de Economía que sea, además de tener un buen equipo económico y un plan económico, sea un docente prácticamente explicando la situación económica. Ahora, primero te voy a contestar lo del sistema previsional y después te quiero dar cuál es la salida que yo creo que tiene Argentina hacia el futuro. ¿Sí? Sistema previsional. El sistema previsional argentino es un sistema de reparto. Esto quiere decir que los que trabajamos, estamos en actividad, pagamos impuestos para mantener a los que se retiran. Mucha gente que está jubilada dice, no, pero yo aporté durante toda mi vida, ese es mi ingreso, yo ahorré. No, no hubo ahorro. En los sistemas de reparto no hay ahorro. Hay ahorro en los sistemas de capitalización. En los sistemas de reparto, los que están en actividad pagan impuestos para que lo pagan una parte de la empresa y otra parte del que trabaja, para pagarlo, para mantener el que está jubilado. Muy bien. Dicho esto, te diría, esto fue inventado por Bismarck en Alemania, allá por 1881. El tipo era un pícaro bárbaro porque le dijo a la gente, yo te voy a dar una jubilación cuando llegues a los 70 años vas a poder vivir, que la gente empezó a aportar, etc. Y se quedaba con la guita de la gente porque la esperanza de vida era 38, 40 años en ese momento, ¿sí? O sea que lo que hizo fue la gran pelota, se quedó con la guita. Muy bien, dicho esto, hoy los sistemas provisionales en el mundo de reparto están todos quebrados, porque aumentó la esperanza de vida, o sea, la gente vive más tiempo, tenés más plata que tenés que destinar a salud, etc. Y además en la Argentina es más crítico todavía, porque el kirchnerismo metió 3,5 millones de gente que nunca había aportado al sistema, o sea, duplicaste la cantidad de jubilados. Entonces, ¿cuántas personas tenés que tener en actividad hoy para mantener a un jubilado? Tenés que tener 4 tipos de actividad para mantener a un jubilado, ¿correcto? De los que pagan impuestos. ¿Sabes cuál es la relación hoy? 1 a 1. O sea que si en el mundo está liquidado, acá está recontra liquidado el sistema. No hay forma de corregirlo. No hay manera. Hay que pensar en una opción de volver a un sistema de capitalización, pero distinto al que se hizo en los 90. En fin, hay que trabajar mucho en ese punto. Se lleva el 51% del presupuesto el tema previsional. Ahí el problema está en cómo hacer toda la ingeniería financiera para pasar de un sistema de reparto a un sistema de capitalización, ¿sí? Donde la gente ahorre para su futuro y bien lejos de la mano del Estado para que no te vuelvan a afanar la guita. Yo tenía plata en las AFJP y me la afanaron sin piedad. Y mucha gente le pasó eso, ¿sí? Así que yo te diría, lo que sabemos es que el sistema de reparto es inviable acá y en el mundo, y en Argentina más inviable. Va a haber que pensar en una reforma de ese sistema para que en el futuro los que se jubilen no tengan que padecer lo que están padeciendo los actuales jubilados, ¿sí? Y hay que ver cómo podemos lograr que los actuales jubilados mejoren la situación. El ajuste por inflación, ahí yo te diría que es complicado porque el ingreso de la gente no depende de la inflación, sino que va a depender del salario
de la tasa de impuestos que pagues, etc. Si la función es muy distinta. Lo que está haciendo el kirchnerismo es una ensalada también con estas reformas, pero bueno, dejemos lo que están haciendo los kirchneristas, básicamente, licuar el gasto público, el 51% del gasto público, ajustando las jubilaciones por debajo de la tasa de inflación. Eso es lo que va a hacer. Es muy claro. O sea, cuando vos mirás, ellos te están diciendo que ajuste, no, pero vos mirás lo que están haciendo y se están mandando el ajuste del campeonato como pueden, a lo bestia. Que es, lo que van a sufrir acá van a ser, se van a aumentar las tarifas de los servicios públicos, van a liquidar a los jubilados, le van a aumentar la jubilación por debajo de la tasa de inflación, y después el otro rubro que vas a tener ahí es que te van a ir eliminando los planes sociales porque ya no los pueden pagar más. Yo estoy hablando del IFE y todo eso, ¿sí? O sea, calcular que el gasto, el déficit fiscal, sin incluir intereses, cuando te hablamos los primeros 9 meses de este año contra los primeros 9 meses del año pasado, aumentó el 900%. O sea que se fueron al diablo. Argentina no es que va a chocar contra el aire, ya chocó. Lo que tenemos que empezar a contar ahora es si los botes alcanzan. Hicieron un desastre, esta gente en 11 meses destrozó todo. Entonces, la gente no tiene ni idea del destrozo económico que hicieron. Cerraron casi 20.000 empresas en menos de 8 meses. Se perdieron en blanco más de 320.000 puestos de trabajo. ¿Sí? Y todo por una cuarentena eterna hicieron mal, porque encima tenemos la mayor cantidad de muertos por millón de habitantes en el mundo. Ya pasamos a Brasil, pasamos a Inglaterra, pasamos a Estados Unidos, y sobre todo se acuerdan que decía el presidente, no podemos tomar el caso de Suecia porque vamos a tener 13.000 muertos. Bueno, tenés más de 30.000 y además tenemos más muertos por millón de habitantes. Entonces hicieron un desastre desde el punto de vista sanitario y destrozaron la economía y dejaron a la gente en la calle y la vida. ¿Sí? Peor no lo podían haber pensado. Roberto, la salida. Sí. La salida es por vía de la exportación. Argentina tiene que ser, o sea, cuando a vos te dicen que van a reactivar la economía vía el consumo interno, te están vendiendo humo. Vamos a vivir con lo nuestro. No, a ver, ellos lo que te dicen es, hay que poner el plata en el bolsillo de la gente. ¿De dónde vas a sacar la plata si tenés un déficit fiscal fenomenal? Están emitiendo a lo bestia y ahora están parando un poco porque se dan cuenta que se iban al diablo. Vuelvo. Yo te diría, a ver, si vos crecés teniendo inversiones, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero no cualquier inversión, tiene que ser inversiones que sean competitivas. Muy bien. Vos tenés en la Argentina 44 millones de habitantes, ¿sí? Muy bien. De esos 44 millones de habitantes, 41% es pobre, otra parte es indigente, y el que no es pobre ni es indigente tiene el agua hasta acá. ¿Qué inversión necesitas para abastecer ese mercado? Te pasas el plumero a 2 máquinas y empiezas a producir 2 cosas. No hay inversión, y si no hay inversión no hay puesto de trabajo que se cree. ¿Cuál es la única opción que tiene Argentina? Lograr inversiones para exportar. O sea, ¿por qué exportar? Digo, porque cuando vos exportás, tenés que producir en grandes volúmenes para bajar los costos fijos. ¿Sí? O sea, tenés que producir grandes volúmenes. Y la exportación es lo que te puede atraer inversiones y crear puestos de trabajo. Esa es la salida que tiene Argentina. Y les voy a dar un ejemplo. Argentina exporta actualmente unos 70.000 millones de dólares al año, cuando llueve. Muy bien. Les voy a tomar un caso. Irlanda, que les comentaba antes. Irlanda es más chico que Formosa. Tiene 4,8 millones de habitantes. ¿Saben cuánto exporta Irlanda? Irlanda exporta 400.000 millones de dólares al año. Irlanda, antes de hacer las grandes reformas económicas a fines de los 80, principios de los 90, producía papas de mala calidad y la gente se iba. Y tenía un ingreso per cápita menor al menos. Hoy Irlanda exporta 400.000 millones de dólares al año, la mitad no tiene vaca muerta, no tiene la pampa húmeda, no tiene litio, no tiene nada de eso. Tiene un territorio que encima que es más chico que el de Formosa, como decía recién. Muy bien. Sin embargo, exporta 400.000 millones de dólares al año. ¿Qué exporta? La mitad de las exportaciones de Irlanda son industria farmacéutica, equipamiento para medicina, ¿viste? De este tipo de diagnóstico,
aviones, helicópteros, eso es 50%, y el otro 50% es industria del conocimiento. Muy bien. Argentina tiene la opción tiene Vaca Muerta, tiene la Pampa húmeda, pero puede agregar un montón de industria de conocimiento que podría exportar también. Entonces, Argentina, si vuelve a exportar lo que exportaba cuando estaba integrada al mundo, que exportábamos entre el 2 y el 3% del total de las exportaciones mundiales, y ahora exportamos el 0,3%, Argentina puede llegar a exportar no menos de 700, 800 mil millones de dólares al año. ¿Vos te imaginás la cantidad de puestos de trabajo que creás, el nivel de vida que tenés? Irlanda hoy tiene un ingreso per cápita sin la pampa húmeda, sin la vaca muerta, sin nada de eso. Irlanda, el ingreso per cápita en Irlanda es de $70.000 por año. En la Argentina es 8.000. O sea, nosotros tenemos el 10% de ingreso per cápita que Irlanda. Irlanda venía del quinto subsuelo. En 25, 30, 20 años logró cambiar por completo su situación. En realidad la cambió antes. Ahora, ¿qué hizo? Hizo los deberes que tenía que hacer. Bajó el gasto público, bajó la presión tributaria, hizo la reforma laboral, le cobra muy pocos impuestos a las empresas para que las empresas vayan e inviertan. Todo al revés de lo que hacemos acá. Argentina tiene esa vida y tiene un gran futuro, pero si hacemos las cosas que tenemos que hacer. Desmuteate. Vos te identificás como un liberal y la pregunta va en línea también en dos tiempos. ¿Qué es ser liberal hoy en el siglo XXI y cuál es la visión del mundo y de la economía en esta línea? ¿Y qué opinás de otros colegas tuyos que se están armando diferentes grupos liberales y demás? Y hay algunos que se plantean liberal en lo económico y conservador en todo el resto. ¿Cómo ves este nutrido grupo que está entrando en la escena pública? Vamos por partes. Yo soy lo que se llama un liberal clásico. ¿Sí? ¿Qué es un liberal clásico? Es un tipo que te va a decir, mira, el Estado tiene que existir, pero lo que hay que hacer es limitar el poder del monarca. ¿Qué es el principio del liberalismo? Es la Carta Magna de 1215, cuando lo agarraron al rey Juan Sin Tierra y dijeron, che, vení para acá, frenate acá, no podés cobrar cualquier impuesto ni podés meter a la gente presa, si te da la gana. Bueno, el principio del liberalismo es limitar el poder del monarca, o dicho de otras palabras, limitar el poder del Estado. ¿Sí? Vos le estás dando el monopolio de la fuerza a alguien para que defienda tu derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad, y te tenés que asegurar de que ese tipo no use ese monopolio de la fuerza para atacar esos derechos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea que el liberal clásico no te va a decir que tiene que desaparecer el Estado. Entonces, después tenés a todos estos que vienen hablando ahora. ¿Viste? Que yo soy anarcocapitalista, yo soy miniarquista, yo soy paleolibertario. Y yo creo que a doña Josefa no le interesa lo más mínimo qué corno es ser paleolibertario, miniarquista o anarcocapitalista. Además, muchos se llaman libertarios y ni siquiera saben de dónde viene la palabra. ¿Sí? Pues me ha tocado hablarle a grupos de chicos libertarios y se dice, sí, pues nosotros somos libertarios. ¿Y de dónde viene la palabra? No saben ni de dónde viene la palabra. Que fue creada en Estados Unidos, porque en Estados Unidos los liberales, los liberals, vendrían a ser los progres de acá. ¿Sí? Entonces se creó la palabra libertario, que es para identificar a los tipos que están en ese camino, digamos, distinto, más al liberal de nuestra palabra. Yo creo que todos esos grupos que se están creando, no sé, ellos tienen su proyecto. Mi convicción es que las ideas no se imponen a los insultos, a los gritos, ni faltando el respeto. Yo creo que la Argentina lo que necesita es un diálogo. Yo te tengo que convencer a vos de mis ideas y te tengo que convencer con respeto. Si yo te empiezo a insultar y a agredir, es porque ya se me acabaron los argumentos. ¿Sí? O no tengo la suficiente capacidad para convencer, entonces me pongo nervioso y te empiezo a agredir. Entonces, a algunos les caerá muy simpático eso, pero para mí está totalmente alejado de lo que es el concepto de liberalismo. Liberalismo no es seguir al Führer que va gritando y todos atrás gritando con la banderita de la vigorita. Eso es más propio del nazismo y del fascismo, seguir a un líder que es de un liberal. Un liberal piensa, no es una manada, es un tipo que tiene su propio criterio, crea sus propias ideas, debate, escucha.
Sí, sí, yo creo que ahí adentro de ese mundo que se está creando hay de todo un poco. ¿Viste? Tenés tipos que se dicen que son liberales o libertarios y en realidad no tienen nada que ver. Se acercan más a un sistema fascista, para ponerlo de esta forma, ¿sí? Porque buscan al líder, que es el que agrede, invade, y nadie se puede oponer al líder porque te saben insultar todos, ¿sí? Entonces, eso es más propio de un sistema fascista, más que de un sistema liberal. Bueno, con eso yo no tengo nada que ver. Después hay otro grupo que está tratando de crear su partido político y veo que le va a costar bastante poder armarlo, ¿no? No me parece mal, cada uno busca el objetivo, el mecanismo que mejor le parece para trabajar. Pero yo estoy como... Hoy soy una persona que tengo la libertad de hablar con ustedes, voy, me llaman de otro lado, voy, hablo, termino de hablar con ustedes, hablo en la televisión. Soy un francotirador, digamos, ¿no? Voy y hablo donde quiero y no tengo problemas. Y la gente aparentemente me escucha. Ahora sí, si me votaría o no me votaría, no tengo la más mínima idea. Pero como liberal, yo me identifico como un liberal clásico. Creo que la generación de más, estoy pensando que hay que recuperar los valores de Juan Bautista Alberdi, que casi nadie sabe quién fue en la Argentina hoy en día. Y Juan Bautista Alberdi fue un tipo que influyó muchísimo en las ideas después de Caseros. Muchos libertarios inclusive usan los datos de la generación del 80 para mostrar qué bien que nos fue cuando éramos liberales. Y no saben que la generación del 80 sí tuvo gran tendencia liberal, pero también creó, por ejemplo, Roca. A ver, Sarmiento impulsó la ley en la educación pública. Un anarcocapitalista te crucifica si le decís eso, ¿sí? O los nuevos libertarios que andan dando vuelta por ahí. Roca, por ejemplo, estableció el curso forzoso y la caja de conversión. Roca fue el que más escuelas públicas creó, ¿sí? O sea, ni siquiera conocen muy bien la historia argentina, cómo funcionó. Vos tenés un norte y hay un mínimo de cosas que vas a tener que hacer, pero no vas a hacer exactamente todo lo que querés. Yo entonces, como liberal, creo que lo que hay que hacer es fijarse un norte que no es, ser liberal no es decir solamente que tienen que los precios flotar, o el tipo de cambio tiene que flotar, o los precios tienen que ser libres, o ese tipo de cosas. Ser liberal es una cosa mucho más amplia. Es el respeto al derecho de propiedad, el respeto a la libertad de expresión, es el respeto a la libertad de enseñanza, es la libertad de poder hacer muchas cosas que tienen que ver con la economía y las instituciones. La economía no es independiente de un Estado de Derecho que funcione. Entonces, ser liberal es eso. Y yo soy eso. Soy alguien que entiende que la economía no puede funcionar independientemente de un sistema económico institucional. Institucional es división de poderes, Estado limitado, limitado en términos de que no puede avanzar sobre los derechos individuales, donde la gente tiene derecho a enseñar libremente. El artículo 14 de la Constitución Nacional, básicamente. Derecho a enseñar, a trabajar, a ejercer toda industria lícita, a transitar. Los derechos individuales, eso es el liberalismo. El liberalismo no es el mercado libre solamente. Eso es una parte del liberalismo. El corazón del liberalismo es los derechos individuales, la libertad. En esa línea había alguien preguntando, y yo, Roberto, generalmente pregunto a nuestros ilustres invitados, vos repasaste un poco la presidencia de Roca, la figura de Alberdi y demás, pero si tuvieras que armar un podio de los 3 mejores presidentes o los más significativos por diferentes causas o cuestiones, ¿a quién pondrías en ese podio de la Argentina, de nuestros 200 años? Se hace difícil, ¿eh? Mira, yo creo que Roca fue un gran presidente, por ejemplo, ¿sí? Y yo sí que soy un tipo que es muy rechazado, pero la gente no lee historia. No sabe ni siquiera cómo fue la campaña del desierto. No sabe que Roca fue con columnas de lo que llaman, ahora se llaman pueblos originarios, indios, que eran de acá, que fueron acompañándolo a él en una de las columnas, en varias columnas en realidad, buscando a los que venían del lado de Chile porque les afanaban a ellos, ¿sí? No saben que la mitad o toda la Patagonia sería chilena si no hubiese sido por Roca, por ejemplo, ¿sí? O sea, esos tipos que te hablan de la Patagonia y qué sé yo,
no saben que eso existe gracias a un Roca que avanzó. Obviamente que cometió errores. Roca separó la iglesia de la educación pública de la iglesia, ¿sí? Y tuvo un conflicto con la iglesia y con el Vaticano en su momento. O sea que no saben historia. Te diría que Roca, yo creo otro gran presidente que tuvo, Mitre fue un gran presidente, que eso fue una generación esa que es muy difícil de repetir y encontrar en el siglo XX, te diría, prácticamente. A mí me resulta difícil encontrar presidentes de la talla de gente de esa generación, ¿no? De lo que se conoce como la generación del 80, que había nacido antes, en realidad se conoce como la generación del 80 porque en 1880 se produce la consolidación nacional. Porque tiene un Sarmiento, el ministro de Educación de Sarmiento, que era Avellaneda, fue presidente de la Nación después. Vos imaginate hoy pensar que el ministro de Educación es candidato a presidente de la Nación. ¿A quién se le ocurre pensar eso? Nada. En ese momento un ministro de Educación era un tipo importante. Por eso creo que la verdad es que no te daría 3 nombres de este ciclo porque resulta muy difícil. Y en esa línea muchos plantean el quiebre de Argentina en la crisis del 30, y otros que son más, plantean el problema con el peronismo, hay otros viniendo más acá que plantean que la Argentina se quiebra, se jode o deja de crecer con el golpe militar del 76. Desde una mirada económica y con un poquito de historia y conocimiento de la política, ¿en qué momento se hace el quiebre, el declive de la Argentina desde tu punto de vista, Roberto? Claramente a partir de la década del 40, pero los primeros errores se empiezan a cometer en el 30. Pero en el 30 todo el mundo cometía errores porque estaba la crisis del 30. En 1930, o sea, cuando se produce la crisis del 30, todos los países del mundo empiezan a aumentar el gasto público, empiezan a aumenta el gasto público, la presión impositiva, regulan la economía, cierran la economía, hacen toda la macana posible. Cuando se termina la crisis, el mundo abandona esa medida, pero acá las adoptamos como políticas públicas de largo plazo. Y yo no sé si puedo, a ver, si me permitís, voy a mostrarles. ¿Se ve el gráfico? ¿Se ve? A ver, está muteado, Lucas, por eso no te escucho. Déjame que te muestre Sí, estos perfecto, gráficos. Roberto. Mirá, estas eran las exportaciones argentinas sobre el total mundial desde 1900 hasta ahora. ¿Sí? Nosotros exportábamos entre el 2 y el 3% de las exportaciones mundiales. Ahora exportamos el 0,3%. Por eso siempre digo, si hubiésemos mantenido nuestro piso de participación en las exportaciones mundiales, tendríamos que estar exportando 572 mil millones de dólares. ¿Dónde cae la curva? ¿Sí? Cae acá. Y tomemos el ranking de ingresos per cápita de los datos de Andrew Madison. ¿Cómo rankeaba Argentina en ingresos per cápita en el mundo? ¿Sí? De todos los países que había. En 1895-1896 tuvimos el ingreso per cápita más alto del mundo. Y siempre estuvimos rankeando entre los primeros 15. ¿Cuándo empezamos a caer en el ranking? Acá. Y coincide con esta. ¿Sí? Te fuiste del mundo y terminaste siendo un desastre económico. Por eso siempre digo, acá tienen los datos de Irlanda, fíjense que las exportaciones anuales de Irlanda están en 400 mil millones y nosotros nos quedamos acá. Y veníamos, mirá cómo veníamos, iguales, se despegó Irlanda, ¿sí? Y por eso digo que nuestra salida es las exportaciones. O sea, creo que el habernos ido del mundo, el querer vivir con lo nuestro, fue lo que nos arruinó. Porque el vivir con lo nuestro fue crear un negocio cautivo para un poco tipos que hicieron grandes negocios vendiéndole porquería a la gente a precios carísimos. Entonces no tenían que invertir y podían vivir cómodamente. Si vos al tipo lo forzás a producir algo de calidad, va a tener que producir buenos precios de calidad y exportar, porque el mercado interno no va a alcanzar para eso. Entonces, eso te va a crear mejora en la población. Sí, perdóname. No, digo que en esta línea también estuvo muy discutido el año pasado el acuerdo entre el inicio de acuerdo, el entendimiento de Argentina-Unión Europea, y que se planteaba de cómo iba a haber que reformular alguna matriz de algunas empresas, pero bueno, claramente
comerciar con un mercado de esa magnitud para un país como Argentina o para el Mercosur es muy, muy beneficioso. ¿Cuál es tu mirada desde la integración regional y de estos vínculos con bloques tan predominantes a nivel mundial? Argentina tiene que ir hacia el acuerdo con la Unión Europea, o sea, Argentina con el Mercosur, obviamente. Eso va a requerir de un tiempo. Además, cuando uno miraba el acuerdo, la Unión Europea bajaba los aranceles para que nosotros pudiésemos exportar más rápido de lo que nosotros le bajábamos los aranceles a ellos, ¿sí? Ahora, vos lo que tenés que hacer es, para que las empresas argentinas puedan competir, vas a tener que hacer una serie de reformas que son las que yo mencionaba antes. Vas a tener que hacer una reforma laboral para que las empresas puedan contratar gente, vas a tener que hacer una reforma impositiva, una reforma del Estado, tener un sistema monetario. Ahí tengo algunas ideas de cómo se puede usar la plata del exterior, que está de los argentinos en el exterior. Entonces, si Argentina entra en ese mercado, que es mucho más grande y además tiene un ingreso per cápita muy alto, las posibilidades de crecimiento que tenemos son fenomenales. Son fenomenales. Mi visión es que yo creo que ahora abordaron ese proyecto, no sé si este gobierno lo dio más boliza. Porque también estaba el del Pacífico. Entiendo que está en la Cámara de Diputados en discusión ahí medio durmiendo. Sí, lo quieren dormir porque quieren dejarle el negocio a 4 tipos vivos, viste, que te van a vender una camisa, que es una porquería, un precio internacional, y van a hacer fortuna porque son los amigos del poder. O sea, esto es historia de la Argentina, que muchos que te venden los puestos de trabajo de Argentina, en realidad lo que están buscando es el negocio de los pocos tipos que van a ganar vendiéndole porquerías a la gente a precios disparatados. Entonces, Argentina tiene que salir a exportar al mundo y tiene que ser competitiva. Tenés que, si querés jugar en la liga, si querés vivir bien, tenés que entrenar y prepararte. Y para eso el Estado lo que tiene que hacer es acompañar con las reformas que hace falta. No tiene que dar subsidio, no tiene que dar nada. Tiene que sacarte los problemas de encima para que vos puedas competir. Creo que si Argentina entrase en ese rumbo, pero no tenemos techo de crecimiento, podemos llegar a crecer y el ingreso per cápita de Argentina puede ser fantástico. Te podés imaginar que porque en realidad todos creemos que Argentina es rica porque tenemos la pampa húmeda, y esos son recursos naturales. Vos podés tener todo el petróleo que quieras, pero si no viene un tipo que pone la guita, hace el agujero, saca el petróleo, lo procesa y lo manda al mercado, queda en recurso natural. Si alguien tiene un campo y nadie le pone plata, no viene un tipo que pone plata, compra la semilla, compra el grano, compra los, ¿cómo se llama? Los insumos, etcétera, contrata gente, y no produce, eso queda como un recurso natural. Entonces, creemos que la Argentina es rica porque tiene recursos naturales, y no es así. Argentina va a ser rica el día que esos recursos naturales sean explotados intensamente. Y tenés un montón de otros recursos que todavía no conocemos, que es el conocimiento. Que algo que eso llevaría a un debate de más tiempo. La clave del crecimiento económico de Argentina va a estar en el sistema educativo. La pregunta es... No, digo, en la misma línea, y lo hemos mencionado en algunos de nuestros encuentros acá de los martes, tenemos 5 unicornios, pero ninguno tributa en Argentina por estas condiciones de asfixia fiscal. Por eso Argentina es la rebelión de Atlas. ¿Se están diciendo? ¿Sí? Ahora, si vos no tenés un sistema educativo que vaya preparando a los chicos para poder competir en el mundo que viene con el cambio tecnológico que tenés, Argentina va a ser un desastre. El recurso humano va a ser el principal recurso que vas a tener para poder competir. Y yo te digo, en realidad, tuvimos un año donde el ministro de Educación, de lo menos que estaba preocupado era por la educación. Y la segunda pregunta es, cuando los chicos van al colegio, ¿saben? O sea, ¿los preparan para el futuro? ¿Para tener una mente abierta y ser competitivos? ¿O les enseñan? Yo he visto, por ejemplo, a la materia, ¿cómo se llama la materia esa? Educación sexual integral, no sé qué sea. Veo una noticia donde a una maestra de esa materia se le había ocurrido a la profesora que para el 25 de mayo las chicas se tenían que vestir de gaucho y los chicos de chicas.
Esa era la gran revolución ideológica que la mina estaba presentando como idea de educación en la Argentina. Pues al colegio se va a estudiar y aprender, no se va a pavear con ese tipo de cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer es recuperar la escuela. El colegio primero es la escuela pública. La escuela pública puede ser muy útil y después tendrás otros sistemas, obviamente, privados. Ahí hay que repensar el tema y pensar un poco en el tema de los vouchers también, ¿no? Pero insisto, clave para el crecimiento va a ser tener un buen sistema educativo. Roberto, y ya para ir cerrando, sabemos que, y agradeciéndote esta charla, sabemos que en un ratito vas a estar en la tele, entiendo, con Feynman, así que a todos los invitamos a que lo vean ahora en la tele. ¿Cómo ves el fin de año en materia económica? Aparentemente hay un problema importante de reservas, hay problema con el dólar, tipo de cambio, inflación. ¿Cómo estás viendo este escenario de cierre de año? Mirá, yo lo veo muy complicado y creo que hay una bomba de tiempo que no tuvimos tiempo, obviamente. Esto lleva mucho tiempo explicarlo, ¿no? Vos vas a tener un problema de inflación que se va a ir acelerando. En algún momento vas a tener un salto cambiario y eso se te puede traducir en una corrida financiera. Y esto puede terminar en un salto mega inflacionario o en un plan Bolex. Puede pasar cualquiera de las dos cosas si siguen en este rumbo. Como te decía antes, Argentina ya chocó contra el iceberg. Ahora, la pregunta es, ¿qué están haciendo estos? ¿Contando los botes que tenemos o están rompiendo los pocos botes a la vida que hay? ¿Sí? Y yo creo que están rompiendo los pocos botes a la vida que quedan. Están haciendo un verdadero destrozo económico, institucional, porque en realidad el principal problema que ellos tienen es el problema jurídico que tienen que resolver. Y el problema económico tratan de esconderlo detrás del ajuste que van a hacer, que no va a ser un ajuste simplemente para zafar durante un tiempo, con caída del salario real de los empleados públicos, con caída del salario real del sector privado, con caída del salario real de los jubilados, con aumento de tarifas de los servicios públicos, con faltante de productos porque van a pasar insumos. Entonces tenemos una situación muy caótica desde el punto de vista económico. No sé si fin de año, principio del año que viene, en algún momento lo vas a tener. Y te diría más, este gobierno ya no tiene chance ninguna de poder revertir la crisis económica, pero cero chance tiene. Cero chance. Por una sencilla razón. Para que vos atraigas inversiones, que es lo único que te puede sacar adelante, además de hacer las reformas, necesitas un gobierno que genere confianza. Vos no vas a conseguir a ningún economista con trayectoria y con seriedad que se siente en el Ministerio de Economía con un plan económico, si ese plan económico tiene que ser previamente autorizado por el Instituto Patria y por la Cámpora. Nadie te va a poner un peso en la Argentina con esos dos elementos dando vuelta. Entonces, ya Alberto Fernández demostró que no tiene poder y que va bien, etc. O sea, no tiene ninguna posibilidad, absolutamente ninguna posibilidad de dar vuelta a esto. El gran interrogante es cómo aguanta 3 años y cómo aguantamos 3 años, ¿no? Bueno, Roberto, me encanta porque aparte de todo el análisis y la sofisticación técnica, decís las cosas como hay que decirlas, planteás la mirada de la política y creo que está buenísimo y por eso siempre es tan rico verte en la tele o seguirte por Twitter con tus posturas. Sin mucho más, te dejamos ir para la tele, mandarte un abrazo grande y un abrazo grande para todos. Gracias por haber participado un martes más de la escuela. Gracias a todos por haberme aguantado durante este rato. Les mando un fuerte saludo a todos. Gracias. Chao, Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Gracias, muy amable.